Muy buenas tardes, queridos cibernautas del Colegio de Ingenieros, capítulo de Ingeniería Electrónica. Les saluda el ingeniero Francisco Madrid, presidente del capítulo. Y como todos los días miércoles tenemos el momento de la transformación digital, que es un programa dirigido pues a todos los especialistas, a las empresas, a las instituciones que de alguna forma promueven el desarrollo de la transformación digital en nuestro país. Y eso es importante porque nuestro capítulo de electrónica tiene una serie de actividades que ha venido realizando o viene realizando con la finalidad de poder promover las tecnologías de información y comunicaciones y por ende también trabajar sobre la reducción de la brecha digital y la masificación del Internet. Y justo es importante mencionar de que nuestro capítulo pues está participando en diferentes reuniones de trabajo, y una de ellas pues tanto con la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros como el Viceministerio de Comunicaciones del MTC. Hemos venido planteando una serie de alternativas que no es solamente de ahora, no es por la COVID, ya hemos venido del año 2022, cuando se inició nuestra gestión, iniciamos justamente con una serie de actividades, dentro de las cuales está mucho importante invitar a personalidades y a especialistas. En esta oportunidad tenemos una entrevista importante con el ingeniero Carlos Sotelo, ¿no? Él es presidente del Comité de Conectividad y Banda Ancha del capítulo, a la cual le damos la cordial bienvenida. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Francisco. Muchas gracias por invitarme a este espacio y con mucho gusto contribuir en la mejora de las telecomunicaciones del país. Muy bien. Carlos, bueno, en primer lugar, nuestro invitado, ¿no?, es un experto, ¿no?, en temas de telecomunicaciones, también tiene autor de libros. Él es actualmente asesor del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es ingeniero electrónico, magíster en Ingeniería de Comunicaciones, magíster de MBA, ex viceministro de Comunicaciones del MTC, director de escuela también de Telecomunicaciones de la Facultad de Electrónica y Eléctrica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente asesor de investigación y posgrado, conferencista en eventos internacionales, autor de libros de sistemas de comunicaciones móviles y también posee condecoraciones de la Orden de la Medalla de Honor Sanmarquina, reconocimiento al mérito pues también del capítulo y el Colegio de Ingenieros Consejo Departamental de Lima, que ha sido distinguido también con la medalla de la Semana de la Ingeniería dentro de la performance que tiene el ingeniero Sotelo. Y eso es importante, Carlos, que nos digas un poco el panorama, ¿no?, que nosotros estamos viviendo actualmente en la red dorsal, en vista de que el año 2022 el capítulo presentó 19 propuestas, ¿no?, 17 propuestas de solución o recomendaciones. Cuéntanos un poco el escenario que está viviendo pues en estos momentos el país en cuanto a la red dorsal o a las telecomunicaciones, Carlos. Bueno, en primer término, manifestarles que la red dorsal es un proyecto emblemático de telecomunicaciones. Es un proyecto que fue concebido para desarrollar la conectividad no solamente para el sector privado, sino también para el Estado, ¿no?, en base a la ley 29904, claro, cuyo principio fundamental es desarrollar la banda ancha a todo nivel. ¿Qué ha ocurrido con la red dorsal? Hay que decirlo claramente. La red dorsal se concursa en 2013, ¿no?, se adjudica y comienza la operación, la implementación en 2014, la operación en 2016, pero curiosamente el tráfico que se cursa a través de la red dorsal es muy pequeño. Entonces, si uno observa desde afuera solamente el efecto, uno puede pensar, y lamentablemente hay gente que piensa así, tendrán sus razones, de que la red dorsal no tiene razón de ser, debido a que el tráfico es muy pequeño. Pero no se ponen a pensar de por qué el tráfico es pequeño. Y para decirlo en un término muy simple, la red dorsal fue de alguna manera limitada, bloqueada, y se impidió que el tráfico fuera como se previó en su formulación. Yo estuve a cargo de la formulación. Uno de los aspectos que bloqueó el uso de la red dorsal fue una tarifa que hasta ahora existe,
Sí. Imagínense, esa tarifa se generó a raíz de un análisis en un contrato en 2013 y fijaba $27, $23 más IGB por 1 megabit por segundo. Y cosa curiosa, a la fecha esa tarifa se mantiene cuando nosotros sabemos que los operadores, carriers, cobran $2 o $3 por megabit por segundo a través de sus redes. Entonces, ese es un elemento limitante. Además, hay otros elementos limitantes. No quiero consumir mi tiempo en todas las limitaciones que ha tenido la Redorsal, pero ha tenido fuertes limitaciones y todavía tiene limitaciones. Justamente, Carlos, nosotros hicimos nos invitaron a una reunión con la viceministra de Transporte y Comunicaciones para ver, nos presentaron un poco lo de la red dorsal, cuáles son sus alternativas. Y uno de los puntos que se planteó, y justo está en el documento, ¿no? En el documento que ustedes alcanzaron, ¿no? Una de las trabas, aparte de las trabas burocráticas, era reducir temporalmente la tarifa de $27 a $8, ¿no? Para los operadores de telecomunicaciones, precio por encima del mercado, para la conexión del nodo de Lima hasta 180 nodos de provincia, hasta que se realice un estudio para fijar una tarifa óptima. Tengo entendido que en Europa también hay operadores que no necesariamente tienen que ser privados, que de alguna forma han bajado también los costos de $8, inclusive $8, $5 promedio. Un dólar en ¿no? Europa. Entonces, ¿por qué uno de los limitantes, como dices tú, el tema de la tarifa, otro es el tema de la regulación y otro también darle facilidades a los operadores? Porque es cierto, como ayer se mencionó en la reunión, los operadores no van a poder, no es atractivo en zonas rurales, porque Pronatel ha dicho de que solamente en zonas rurales se va a hacer la red dorsal, en zonas urbanas no. Entonces, ¿cómo ves tú ese panorama de repente actualmente que están proponiendo los de Pronatel? Yo no estoy de acuerdo, ¿no? Y el tema es bien simple, ¿no? Todo operador, todo empresario tiene costos. Claro. Si el Estado le reduce los costos, ¿el empresario no va a estar feliz? Claro que sí. ¿No? Llevándolo a telecomunicaciones. Imagínense, un empresario de telecomunicaciones hace un tendido de fibra óptica y se soporta sobre los postes propiedad del Estado. Imagínense que el Estado diga, por política de Estado, en vista que deseamos que más redes se desarrollen para brindar servicio a los peruanos, no voy a cobrar nada por el alquiler de postes. Miren, ¿cuál es el efecto? Se reduce el costo para cualquier operador o cualquier empresario. Claro. La pregunta es, ¿no van a estar felices los operadores que se les reduzcan los costos? Claro que sí. Claro que sí. Vayamos ahora a la red dorsal. En la red dorsal, durante mi gestión como viceministro, se emitió una resolución directoral ejecutiva en la cual se establecía costo cero o precio cero para los operadores que dieran servicio al Estado, en la medida que el Estado necesita conectividad. Los colegios, los hospitales, ¿quién está en desacuerdo que los colegios tengan banda ancha? Claro. ¿Quién está en desacuerdo que los hospitales tengan banda ancha? Pero, ¿cómo lo podemos hacer? Si le reducimos los costos, entonces el Estado va a tener alta conectividad. Y en ese sentido se emitió la norma precio cero o costo cero para los operadores. ¿Cuál es la consecuencia? Que un colegio en una zona de provincia, en una zona aislada, que antes pagaba, por decir, 500 soles por 5 megas, con esta norma va a seguir de repente pagando 500 soles, pero con 100 megas. 100 megas. A ver, Carlos, vamos a hacer una pequeña pausa. Justo tenemos una información importante y regresamos con esta interesante entrevista a colegas cibernautas.
continuamos con la interesante pregunta. Carlos, necesariamente el tema de tarifas, el tema de regulación, la masificación de la red dorsal. La red dorsal tiene ya 2012, 2010, tenemos hablando de 10 años. La tecnología ha avanzado también, uno de los elementos que se vio en la reunión, la tecnología ha cambiado, ya se tiene que cambiar la infraestructura también, porque hace 10 años ya de repente algunos equipos ya son obsoletos. ¿Cómo ves tú el escenario de que la red dorsal se tiene que tercerizar, que se tiene que llevar a cabo? Lógicamente nuestra propuesta es bajar las tarifas, porque eso es un limitante importante, las trabas burocráticas también, incentivar a los operadores para que puedan invertir y puedan pues llevar a cabo como tú dices, la democratización del Internet en los hospitales o en los lugares específicos. ¿Qué opinas tú de esta política que va a tener Pronatel? Porque ha habido 2 licitaciones y bueno, no la han dejado desierta. ¿Qué opinas tú sobre la tercerización de la red dorsal de fibra óptica? O sea, alquilar la casa, darle la casa a una persona y encima tú como dueño tienes que pagar el alquiler, ¿no? Interesante pregunta, ¿no? Imagínense la figura de que el Estado construye un edificio, paga a un constructor, paga completamente todo, paga luego al que se encarga de la operación y mantenimiento del edificio, el Estado es dueño completamente, nadie lo duda, sí. Pero luego necesita un departamento, ¿no? Un departamento, y quien administra el edificio que es del Estado y que lo mantiene, le dice, sí, claro, te voy a alquilar un departamento y el costo es, por ejemplo, $3,000. Y el Estado le dice, pero ¿cómo $3,000? Al costado hay otro edificio que yo no he pagado absolutamente nada y me está costando $800. Esa es exactamente la figura que está ocurriendo con la red dorsal. Entonces, hablando del término tercerización, que es un término muy amplio, ¿no? Muy amplio, nos preguntamos, ¿cuál fue el propósito del Estado para financiar la red dorsal? La red dorsal es un proyecto social. Sí. Ningún proyecto financiado por el MEF es un proyecto privado. Entonces, al ser proyecto social, significa que está enfocado en la sociedad. Así es. Beneficiar. Pero algunos confunden de que si se enfoca en la sociedad, entonces tiene que ser un proyecto a pérdida. No. Tiene que ser un proyecto eficiente. Entonces, cuando alguien dice tercerización, algunas veces pretende privatizar la red dorsal, ¿no? Pero, nuevamente, eso no es la función del Estado, crear empresas o crear negocios para las empresas privadas. Yo no estoy en acuerdo con esa posición, pero obviamente se tiene que respetar los negocios de las empresas privadas con su propio dinero. Sí. Nadie está en contra de ello. Pero con el dinero del Estado se tiene que actuar eficientemente para cumplir con el propósito del Estado, ¿no? Pero para cerrar la idea, la función de la red dorsal es servir como un medio de transporte masivo para conectar entidades del Estado y también servir como un efecto regulador para bajar la tarifa, ¿no? Entonces, el Estado no debe renunciar a ello, todo lo contrario, debe hacer todo lo necesario para que la red dorsal cumpla ese propósito. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? El Estado realmente es, no quiero hablar mal, pero no es eficiente en la gestión. Pero no significa de que como no es eficiente en la gestión, entonces lo privatizo y que la empresa privada se encargue. No es adecuado. Como privatizar el agua también, ¿no? Claro, porque la empresa privada, y yo respeto mucho a la empresa privada, lo que está pensando es maximizar su negocio. Así es. Y es correcto. Veamos un plan estratégico de una empresa privada. ¿Acaso dice desarrollar servicios para la población? No. Es desarrollar su negocio, ¿no? Y entonces ahí hay un despropósito, hay que decirlo claramente. Sí se debe contratar a la empresa privada para que administre a través de un concurso público abierto, competitivo, de tal manera que
la operación y mantenimiento de la red dorsal sea concursada en forma abierta en un concurso internacional donde participen empresas del extranjero y locales, no como se hizo en anteriores procesos donde se limitó la participación de empresas del extranjero, no como se hizo pidiendo que la empresa que se hiciera cargo de la red dorsal tuviera experiencia en 9 regiones. La pregunta es, cuando entra la empresa azteca, muy respetable, ¿tenía experiencia operando en el país? No. No, pues. No. Y además no se necesita. Lo que tiene que tener es personal técnico, ¿no? Capacidad de gestión, administración. Entonces, sí se debe concursar, pero con un propósito de operación y mantenimiento. Se le paga lo que corresponda, pero esa red tiene que tener un propósito. No ser negocio para aquel que se va a hacer cargo de lo. Ese es un gran error. Así es. Si ya el Estado le está pagando, esa es su utilidad, pues. Claro. Pero además se le pretende dar un negocio. ¿Para qué? Cuando se pretende hacer eso, se va en contra de los beneficios sociales. Ese es un tema de proyectos. Yo soy profesor de proyectos. Claro. Y eso es clarísimo. No, y aparte también nos ha desnudado la pandemia, no hemos tenido la conectividad adecuada, los hospitales cerrados, hemos tenido suerte que algunas instituciones, como por ejemplo las universidades, han tenido pues, conexión a internet y clases virtuales, pero hemos desnudado nuestro déficit en conectividad. Y lógicamente sin conectividad no va a haber desarrollo en el país, tanto empresarial, educativa, social, como tú mencionas. Los alcaldes ahorita quieren conectarse a la red dorsal, pero no pueden algunos porque hay muchas trabas, no hay mucha decisión en cuanto a lo que es la parte operativa. Y cuéntanos un poco, Carlos, ¿por qué después de 12 años, ¿no?, tenemos un déficit en conectividad tan grande, digamos, no tan desastrosa, pero al menos tenemos un déficit de conectividad? Justamente uno de los objetivos dice, no, es que el operador no va a poder meter dinero en las zonas rurales, porque ahí no hay nada, no hay mercado, no hay nada. Ellos entonces están dejando desguarnecido las zonas rurales. Pero ahí justamente está el problema, ahí está la brecha, ahí tenemos que cerrar la brecha digital, ¿no? Cuéntanos un poco por qué tenemos ese déficit. Ya, muy bien, muchas gracias por la pregunta muy importante. Fríamente, cuando uno planea un negocio, el elemento fundamental para tomar la decisión si va a realizarlo o no es un tema de costos y utilidad. Si los costos son muy elevados y no da un margen razonable para el negocio, ningún empresario va a ir. Así es. Entonces, ¿dónde están los costos en telecomunicaciones? El mayor costo de telecomunicaciones está en el transporte. Así es. Pero ya nosotros tenemos la red dorsal, tenemos una gran autopista que va de Lima a las capitales de provincias y con la norma del precio cero, ese costo es cero para los operadores. En muchos lugares del país, donde hay un nodo de la red dorsal, a 5 kilómetros, a 3 kilómetros, de repente hay una pequeña montaña y hay una zona sin comunicaciones, ¿no? Y dicen, no, nadie quiere ir a esa zona de comunicaciones porque tendría que invertir muchísimo su propia red de transporte, etcétera, y su última milla, y obviamente si se hace de esa manera, no es posible. Pero, ¿por qué tenemos que hacerlo de esa manera? ¿No? Si tenemos la red dorsal que ya llega hasta los nodos de provincias, donde solamente hace falta prácticamente la última milla. ¿Cuál es el efecto de la red dorsal? Muy importante, es generar tremenda competencia en el país. Claro. ¿Por qué razón? Porque al haber transporte con precio cero, no discriminatorio, incluso los grandes operadores tienen su costo cero, ¿no? Los grandes operadores que tienen su red, ¿no?, que ya conocemos, tienen una red de respaldo en la red dorsal. Nadie le dice a los grandes operadores, un momentito, tú tienes tu propia red, no puedes utilizar la red dorsal. No, todo el mundo lo utiliza, grandes, medianos y pequeños. Y a partir de los nodos de la red dorsal, entonces se genera una tremenda competencia, porque grandes operadores, medianos y hasta pequeños pueden dar conectividad a las instituciones,
a un costo bajo y además lo pueden hacer con fibra óptica. Y los costos de la instalación y mantenimiento de fibra óptica han bajado muchísimo. Para resumir, nosotros podríamos tener hospitales conectados a 1 gigabit por segundo, colegios a 100 megabits por segundo. ¿Qué va a originar eso? Un gran impulso para el desarrollo del país. Es una gran oportunidad. El Perú, se dice que es el país de las oportunidades perdidas, lamentablemente. Ya, eso fue historia. Para adelante, ¿vamos a seguir como un país de las oportunidades perdidas? No. Y eso necesita una decisión política. Olvidémonos de la camiseta que tengamos. Somos peruanos, tenemos que trabajar por el país. Nosotros estamos, el capítulo tiene pues una función también de promover el plan director de Smart City. Los Smart City necesariamente es el futuro de toda comunidad, todo país, porque va a permitir integrar todos los servicios para el ciudadano: educación, transporte, seguridad, todo lo que es el ecosistema, medio ambiente, turismo, etc. Pero eso se hace con una buena conectividad. Sin conectividad estamos hablando solamente de un verso, una retórica que siempre en los discursos se escucha que vamos a hacer. Entonces, lo que yo quería preguntarte es un poco cómo podemos... Nosotros estamos proponiendo, ¿ya?, hacer una mesa de trabajo y hacer un plan nacional de conectividad, seguridad para los Smart City. Y ahí utilizar la red dorsal, porque definitivamente no queremos que la red dorsal pues sea un botín de varios. Yo he visto varios gobiernos que hablan y la red dorsal, que van a poner internet, todo, pero al final todo se queda en palabras y no se ejecuta. Entonces, habiendo un plan nacional, como dices tú, desligándolo, un plan país para hacer el tema de conectividad, que no está normado, todavía no está normado este tema de la red dorsal, no está reglamentado de repente. Cuéntanos un poco qué viabilidad podría ser, porque ya están pasando los años, estamos llegando ya más de 10 años y no hay esa propuesta de una propuesta seria de conectividad. Yo sé que tú has trabajado en muchos proyectos. ¿Cómo ves tú el panorama futuro de la red dorsal, Carlos? Gracias. Mire, pongámonos a pensar por qué hay tantos conflictos en el país, por qué hay tanta división en el país, ¿no? Y la respuesta es, bueno, diversa, pero en mi opinión, yo pienso es que no estamos bien comunicados, no estamos bien integrados, ni siquiera a nivel de región. Entonces, ¿qué pasa actualmente? Actualmente, en una región tenemos la división política de las provincias, pero entre provincia y provincia hay desconexión, en vez de haber una buena conectividad para poder cooperar. No hay desarrollo sin cooperación. Así es. Eso es indudable. Claro. Entonces, ¿qué pasa? La red dorsal, si hablamos de una región, tiene un tendido que llega a todas las provincias. Y ahora, con el precio cero, tenemos una conectividad intrarregional con precio cero. Hablemos, todos los hospitales en una región conectados, la cantidad de información, imágenes y servicios a nivel regional. Vayamos ahora a educación. Todos los colegios en una región conectados, no estamos hablando de los rurales porque ellos tienen otro tratamiento, claro, pero todos los colegios en zonas urbanas y próximas, todos interconectados, con una educación colaborativa, participativa. Imagínense todos los docentes interconectados. Una capacitación para los docentes, para los alumnos, masivas. Y toda esa conectividad integrada con las universidades nacionales. Yo soy docente de la Universidad de San Marcos. Sí, claro. Y la Universidad de San Marcos está a disposición de capacitar y brindar ayuda académica y científica a las regiones. Así es. Imagínense el impacto que va a generar con las Smart Cities, todas integradas. ¿Y cuál va a ser el efecto? Va a generar más trabajo de construcción, de ingenieros de planificación, de proyectos, de desarrolladores de software, de venta de equipos y servicios colaterales. Yo pregunto, ¿eso no va a ser un gran impacto para el desarrollo del país? Claro. Al margen de las ideas políticas, ¿no?
al margen de que cada uno tiene su preferencia, tiene su corazón, pero al margen de ello somos peruanos. Podemos discutir, pelearnos en otro foro, pero cuando se trata de país, tenemos que poner adelante el país, porque eso no nos va a destruir individualmente, ni nos va a afectar políticamente, no, va a ser un win-win para todos. Entonces, en un modelo en el cual la red dorsal sirve a todos, todos ganamos. ¿Y qué va a ocurrir? Va a haber un impacto muy fuerte en el desarrollo de la conectividad, en principio del Estado. Pero si el Estado desarrolla en conectividad, va a desarrollar en servicios y va a generar un efecto positivo para la demanda de conectividad privada. Y la demanda de conectividad privada va a servir para que las empresas privadas tengan más ingresos. Pero aún dando servicios solo al Estado, las empresas privadas también van a tener más ingresos. Entonces yo veo que todos vamos a ganar. Sin embargo, si optamos por otro modelo restrictivo, un modelo donde no hay mayor participación, probablemente uno o dos se beneficien a costa de la destrucción del país, pero aunque inicialmente puedan tener un beneficio, ¿no?, van a perder esa gran oportunidad de que el mercado se incremente de forma muy importante. Y tenemos que ver pues que todas las áreas, todos los ministerios, ¿no? Ministerio de Salud, el Interior, de Educación, todos deben estar integrados pues a través de una conectividad adecuada, a través de un data center, a través de la transformación digital, que se da una ley de transformación digital que tiene que pues impulsar ese tema de inversión, pero con ganancia para los ciudadanos. Y creo que eso es importante, que el colegio ingeniero está proponiendo una serie el capítulo de electrónica propone pues la diversificación y democratización del Internet, masificación, desarrollo a la integración y, lógicamente, plantear un escenario que nos permita poder tener una sostenibilidad en el tiempo. No queremos pues que nuestros recursos o nuestras actividades profesionales del colegio, que planteamos una mejor diversificación en la conectividad, sean pues cercenadas por intereses particulares, y no es así. Lo que queremos, sí apoyamos la empresa privada, creemos que es importante la inversión, pero también creemos que también hay que participar, que el Estado participe mayor, siendo pues dando las facilidades a los ciudadanos para que ellos no puedan tener tarifas altas, $27 y cosas por eso que no ha funcionado de repente la red dorsal durante muchos años. Cuéntanos un poco, Carlos, ¿cómo podríamos, por ejemplo, acá hay una pregunta que en un momento se hizo, ¿no? Dice, ¿considera que la operación de las redes de titularidad del Estado es una oportunidad para dar solución al cierre de la brecha digital a nivel nacional? Sí, yo creo que sí. ¿No? Sí, pero no hay que pensar en que si el Estado es dueño y el propósito del Estado es el que prima en el uso de la red dorsal, no significa de que se va a crear una empresa del Estado. No, eso es un gran error. Eso no va, descartado totalmente. Así es. ¿Sí? Pero sí, esa gran red dorsal sí debe servir para dar conectividad en la parte de transporte a los colegios, a los hospitales. Pero aquí hay que poner claras las cosas. No significa de que ahí hay una distorsión, un subsidio. Entonces vamos a cambiar de régimen económico. No. Ahí el Estado paga lo que corresponde a través de un concurso abierto. Un operador dice, bueno, yo por administrar la red dorsal, por poner un valor, ¿no?, voy a cobrar 50 millones. Gana el concurso, sí, pero tú vas a hacer un servicio con determinada continuidad, con estas características técnicas, y además se mantiene el precio cero para las entidades del Estado, ¿no?, en forma no discriminatoria para todos. Entonces ahí sí, ¿qué está ocurriendo? Una empresa privada está administrando, pero el Estado no está renunciando a los beneficios del Estado. El Estado no está trasladando, entre comillas, lo que podría ser un negocio a la empresa privada, pensando que
la empresa privada al hacer negocio luego va a gotear algo en beneficio de la población. Ese modelo para mí no funciona. Y es el modelo que ha estado operando durante muchos años, lamentablemente. Hay que cambiar el modelo. Tenemos que avanzar. ¿Y cómo vamos a avanzar o progresar? Cambiando, pero técnicamente, ¿no? Hay que hacer un análisis técnico y ver que se cumplan los beneficios reales que se esperan. Claro, lo importante es, Carlos, que el rol de Pronatel, a ver, tú consideras que Pronatel ha tomado la decisión de participar en el tema de la administración de la red dorsal, ¿no? Ellos están ahorita trabajando en ese tema. ¿Qué le faltaría a Pronatel para que pueda hacer su trabajo pues más eficiente? De repente, en algún momento, no sé, ellos no son pues ellos deben dar las políticas específicas. Su función es administrar, promover proyectos de telecomunicaciones. ¿Cuál crees tú que de repente faltaría ayudar a Pronatel para que se ejecute pues, o pueda tener una mejor visión en cuanto a la red dorsal? Mira, que no se vea como una crítica, pero en general, no solamente en el Pronatel, en muchas instituciones del Estado hay una falta de liderazgo, ¿no? Todo el mundo sabe qué es lo que necesita el país, hablando de gente preparada, ¿no? Sí. Técnicos, sabemos qué es lo que necesita el país. Podemos tener diversas opiniones, ¿no? Y es lógico, nuestra naturaleza humana va a ser, y eso es bueno, pero todo el mundo sabe lo que se necesita, ¿sí? Pero ¿qué pasa en algunos casos? No todo con los funcionarios, no con todos los funcionarios del Estado, pero con algunos funcionarios del Estado. Le preguntas, tú has estado 14 años en el Estado, y le preguntas, ¿cuál es tu función aquí en el Estado? ¿Cuál es tu rol? Mucha gente no lo tiene claro, ¿no? Sabe que tiene que hacer sus actividades cotidianas, pero ¿cuál es tu rol? Y después le preguntas, mira, si hay una posición de una empresa privada y hay otra posición del Estado, ¿tú cuál defiendes? Y dice, no, yo soy neutral. Me ha pasado como abogado, ¿sabes? Pero no quiero que esto se vea solamente como... Y yo le digo, a ver, doctor, si usted trabaja en una empresa privada, la empresa privada le paga su sueldo, ¿no? Y usted al gerente general, frente a un problema, aquí, ¿qué posición va a defender? Obviamente de quien le paga. Claro. Pero dentro del marco de la ley, no va a transgredir ninguna norma, pero si usted está en el Estado, tiene que defender al Estado, pues. Por supuesto, por supuesto. ¿No? ¿Y qué pasa en el tema de la red dorsal, yendo a la pregunta de Pronatel? Tampoco es una crítica, pero hay personas que no tienen claro que son funcionarios del Estado. Entonces, por ejemplo, ¿no? Salió la normativa del precio cero, que en mi opinión es una normativa muy importante que se debe difundir, y se debe promover y se debe facilitar. Pero lamentablemente hay que decirlo, hay funcionarios que como que no se enteran, no toman acciones y que hay que decirlo claro, incluso algunos bloquean que se pueda utilizar la red dorsal. Y por eso es que si una empresa hace un trámite, el trámite se demora mucho tiempo, le piden una serie de requisitos, en un principio hasta le pedían carta fianza sobre algo que no tiene sentido, porque si el pago es cero, y además en la red de los operadores que tienen red, ningún operador pide carta fianza. ¿Para qué pide carta? Sin embargo, el Estado seguía manteniendo esos requisitos que solamente son barreras burocráticas. Barreras burocráticas que no permiten poder avanzar en el tema de conectividad y eso es lo que justamente queremos un poco visualizar con nuestro especialista, el ingeniero Carlos Sotelo, todavía es presidente del comité especializado del capítulo. ¿Cuál es la propuesta, ¿no? Yendo un poco al título de nuestro programa de hoy, ¿no? El futuro de la red dorsal y la propuesta del capítulo de ingeniería electrónica. Habiéndote reunido con los especialistas del capítulo, Carlos, en tu comité de banda ancha y conectividad, ¿cuál es la propuesta futura que de repente se puede hacer como gremio, como comité
¿no? Para poder conversarla pues con nuestro decano y poder plantear en una mesa de trabajo que vamos a participar con el MTC y también con la Secretaría de Gobierno Digital, porque ellos también van a ver este tema, porque me han pedido que dé una opinión al respecto. ¿Cuál sería nuestra posición, Carlos? ¿Cuál sería el aporte del capítulo, del comité? ¿Cómo ves tú el desarrollo de este tema de la red dorsal, Carlos? Mire, la red dorsal no debe quedar solamente en las capitales de provincia. Y hay la posibilidad que esta red dorsal se amplíe hasta capitales de distrito. Existen actualmente 21 proyectos regionales que tienen una red de transporte de fibra óptica. En tal sentido, la red dorsal, al llegar a las capitales de provincia, esa fibra óptica en conectividad puede ser ampliada hasta las capitales de distrito. ¿Cuál va a ser el efecto? Vamos a tener una gran red de transporte hasta la capital de distrito, beneficiando a muchas más instituciones del Estado en forma efectiva. ¿Y cómo se va a llevar a cabo este beneficio? Por la gran cantidad de operadores que tenemos. Actualmente hay más de 100 operadores en funcionamiento en telecomunicaciones. Entonces, si vamos nosotros a una provincia, a un distrito, por lo menos van a haber 5 operadores que pueden brindar conectividad. Eso es competencia. A través de la competencia se va a adjudicar al que presente la mejor oferta. Claro, así debe ser. Los precios van a bajar y la capacidad de conexión se va a disparar tremendamente, ¿no? Entonces, sí, el primer punto, una primera recomendación es que los proyectos regionales, las redes de transporte, los proyectos regionales, se conecten a la red dorsal. Y eso es posible, porque actualmente se han construido las redes de transporte regionales y están a cargo del Estado. El Estado ha contratado operadores para que se hagan cargo de la operación y mantenimiento, pero sigue la titularidad a nombre del Estado. Entonces el Estado tiene que decir qué va a hacer con ello. Una pregunta es, ¿y vamos a concursar esas pequeñas redes de transporte? ¿Quién se va a interesar en concursar, en adquirir una pequeña red de transporte? Eso va a ir a pérdida. Y quien se presente al concurso va a solicitar un subsidio muy elevado. Entonces, no es la solución. La solución es que esas redes de transporte regionales se integren a la red dorsal. Primer punto. Segundo punto, establecer normativa clara para facilitar a todos los operadores el uso de la red dorsal en términos de rapidez. Simplemente un operador manda pues su solicitud a través de un medio electrónico, tiene lista la conectividad, los operadores actúan muy rápidamente e inmediatamente se conecta. ¿Cuánto puede demorar? 15 días. Y ya. Claro, rápido. Otro punto importante, y esto es fundamental. En los nodos de la red dorsal, el Estado puede invertir en infraestructura de torres. Torres no muy grandes, de repente torres semipesadas, que puede ser un proyecto de ampliación, que es posible. Y en esas torres, todos los operadores que quieran conectarse a la red dorsal van a poder poner su equipamiento de radio. De tal manera que la red dorsal no solamente brinde conectividad por fibra óptica, que ya de hecho los que están en zonas urbanas lo van a hacer con fibra óptica, pero necesitamos sacar la señal de red dorsal a zonas rurales. ¿Cómo la vamos a sacar? El Estado pone la infraestructura, pues. Ya se verá un mecanismo de alquiler de espacio, ubicación, para facilitar a los operadores. Eso es algo que en otros países... Y las redes eléctricas también, pues, ¿no? Claro. Utilizar las redes eléctricas para hacer los tendidos rápidos. Y eso es justamente lo que se está planteando, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, hay muchos temas, Carlos, yo te pido que de repente... he propuesto hacer un foro, ¿no? Con el ministro, la viceministra y con la Secretaría de Gobierno Digital de la PCM. Esperamos que este foro hacerlo muy pronto, ¿no? De la cual estás invitado, vas a ser uno de los articuladores y gestores de ese foro con tu equipo del comité. El capítulo te va a apoyar todas esas ideas, porque lo que queremos es que
estos haya un amplio debate y proponer lo mejor para el país. Eso es lo único que nos anima, y que sea una cobertura total, no solamente un determinado sector y los demás no, y lo que se busca es la masificación de las comunicaciones y trabajar en ese tema, ¿no? Entonces, yo creo que este tema de la red dorsal recién empieza, ¿no? Abrimos este espacio muy importante con Carlos y con todos los especialistas, también invitándolos para a fin de año tenemos el Congreso de Electrónica, ¿no? El Congreso de Electrónica, tenemos una serie de actividades vinculados a los Smart City, a los data centers, a la transformación digital y una serie de propuestas con la mesa técnica que vamos a desarrollar con la PCM para formular un plan director de Smart City propuesto para las municipalidades. En eso justamente lo que queremos es que el Estado pues planifique y nos apoye esas iniciativas que tiene el Colegio de Ingenieros para poder dinamizar la democratización de las redes y del Internet. Carlos, entonces, ¿cuál sería tu mensaje de repente para todos aquellos pobladores que de repente se preguntan cuándo voy a tener Internet, a todos los hospitales que de repente en algún momento necesitan esos servicios de la banda ancha? ¿Qué mensaje le darías a esas personas que no tienen el día de hoy Internet, están un poco olvidadas en ese tema, o las pequeñas pymes que también quieren de alguna manera poder incursionar con las telecomunicaciones? Bueno, yo les diría un mensaje de esperanza, ¿no? Porque la esperanza es lo último que se debe perder. Tenemos un país con muchos conflictos, con muchas contradicciones, pero es nuestro país. Así es. Entonces, estoy seguro que habrán personas, habrán líderes, ministros, viceministros, que van a ponerse la camiseta del país, realmente, y que van a hacer efectivo que todos esos discursos que escuchamos, que esas presentaciones se concreten, ¿no? Pero para concretar estos deseos, estos buenos deseos, es necesario el concurso de las instituciones, de la academia, de los colegios. O sea, el Colegio de Ingenieros tiene un rol fundamental. Yo recomendaría que el Colegio de Ingenieros se alíe con las universidades, ¿no? A nivel nacional. Esa es una alianza tremenda. Colegio de Ingenieros con las universidades. Aquí en Lima, estamos hablando en principio con las universidades del Estado, pero no se deben excluir a las privadas. O sea, una relación de cooperación. Yo estoy seguro que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos querría trabajar con el Colegio de Ingenieros para brindar soluciones de desarrollo para el país. También estoy convencido que las soluciones tienen que salir en nuestra organización como país desde el nivel intermedio, ¿no? Si hablamos del nivel alto, no es por criticar, pero muchas veces el nivel alto es muy complejo. Es bien difícil que a nivel alto se den las soluciones. Si hablamos a nivel bajo, ellos tienen la necesidad, sufren las consecuencias, pero no tienen claro el tema. Medio, ahí están las universidades, ahí están las organizaciones como el Colegio. Y tenemos que hacer propuestas y empezar a mandar, a marchar. Cuando se vean los resultados, entonces, a nivel más alto, no les va a quedar otra cosa que continuar el camino. Muy bien, Carlos, muchas gracias más bien por tu visita, por tu participación. Colegas, esto ha sido el momento de la transformación digital. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora y con otro invitado especial sobre hablar temas de transformación digital y tecnología el día de hoy. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.